En el capítulo anterior venía tormenta y nos ofrecieron acampar bajo un techo. Y más tarde el dueño nos invitó a su casa a beber y a cenar. Y no veas cómo bebía. Su puta madre. Esto echa fuego. Esto es para hombre, ¿eh? Pero para hombre. Fuerte, tío. Mira, aquí me arrepiento. Vamos a la tela campaña la tenemos ahí abajo. Porque esto es la casa que está un poquito más arriba de donde estamos acampados ahora. Dios. Y voy a llegar a 4 patas, seguro. Madre mía. Vámonos. Vamos. Más. A ese. Esto se lo ve como si fuera agua, pero Dios. ¿Cómo os imagináis? Míralo. Esto tiene 100 grados. El té. Magnum, Bueno. otra vez. Didimandoba, kola friş, skimalik arkadaşı. Alcohol puro. ¿Cómo se dice? Chinchi. Tken, kagi mardut, kargadi khavit. Targani hao. Tken, Tuen. tken gzaurobas gaumardjos. Tken morzanebas gaumardjos. San Marcelo. Se me Gaumardjos. Brasilia, España, Georgia. Brasilia, España, Georgia, very good. Show. Very good. Chinchi. Se está poniendo hasta rojo. Dios, te va a dar un colocón, cariño. Esto es pa' hombre, pero vamos. Míralo. Georgia, Bebe sumo. El sumo. Chacha drink vaxtanguri. Kolodira tava vaxtanguri jogo. Atash. Mogli çıkartır. Abre. Vaxtanguri botak. Bueno, pues al final, después de la bebida esta, que es alcohol 100%, acabamos en cena. Esto es típico de aquí de Georgia. Ese es un vino georgiano típico de aquí. Mira la botella que bonita es la botella. Hemos aprendido a decir sí y no. Sí es día, no hará, hará. Ya sabemos algo más. What's his name? Hingali. Hingali. Hingali es una comida típica georgiana y bueno, se come con las manos, nada de tenedor. La gente echa pimienta negra, o sea que tomamos esta pimienta. Good. Y ahora lo como cuando se Pues venga. enfríe porque está caliente. Mirad la botella de vino, qué pasada. Qué bonita es. El vino Georgia Beautiful es... bottle. It's a Georgian man. Es- Big stomach. Georgia tiene muy buenos vinos. Ese dibujo del hombre es como un hombre georgiano. Este cadiro percadio como... Aquí con el traductor nos vamos entendiendo porque el georgiano no se entiende absolutamente nada y no hablan inglés apenas. La chica sí que habla un poquito, pero el resto no. Vino, o sea, ahora el raki este con el vino, o sea, vamos a irnos a 4 patas a la tienda de campaña. Hint marau. Kindermol. Está bueno, ¿eh? Very good. Very good. Madre mía. Está buenísimo eso. Míralo cómo es por dentro. Esto, eso es dinamita, eso pica, vamos, Ajika. ágica. Hajica de haji. Y Fernandilla le está dando ahí a la panoja que no veas, ¿sabes? Barder, no le pongas tanto que eso es una pasada. A ver, pruébalo. Quema. Tú sí que quemas. Oh, Hot. No, está caliente, espérate. Espérate, cariño. Está caliente. Ne diyor afu? Hadi. Bana lütfen. Pica que le van a saltar los dientes. Lleva hajica, lleva ajo, pimienta negra, pimienta roja, nuts. Allá va. Kedu kanka chica sana müşahede. Te has pasado poniéndole, te vas a quemar. Salome. Salome. What is your name? Fernanda. Fernanda. Salome. Al estilo ruso. Toma ya. Vamos a llegar a la tienda.
que ha llovido tanto esta noche que fijaros, ha entrado un poquito de agua aquí y se ha mojado un poquito por abajo la tienda, de todo lo que ha llovido. Justo aquí abajo, donde hemos acampado, ahí ha entrado un poquito de agua, por aquí. ¿Ves? No pensaba yo que llegaría el agua tanto. Se ha humedecido un poco. Es bueno siempre secarlo todo antes de guardarlo, si no las cosas se estropean muchísimo. Si no podéis guardarlo, porque está lloviendo por la mañana, lo recogéis y cuando haya un poquito de sol, sacarlo todo y extenderlo, no dejarlo guardado húmedo, material que se estropea. La tienda se ha mojado aquí un poquito y ahí, justo donde estaba yo. Lo bueno que tiene estas colchonetas, que en caso de que te entre agua o humedad, te aísla del agua. O sea, yo he llegado a tener agua dentro de la tienda y no me he mojado por la altura que tiene el hinchable. Esta mañana han venido un cerdo y una vaca por aquí también a despertarnos y ahora han venido unos señores a decir si queríamos beber, por lo visto, lo del otro día, que eso es, vamos, alcohol puro, lo de anoche. Aquí se ve todo mejor, menos mal porque ha parado de llover esta mañana, ha diluviado. ¿Ves? Aquí fabrican bloques de hormigón, una pequeñita fábrica de bloques. Y anoche vinieron el dueño, que vive en una casa que está justo ahí detrás, y ya visteis, ¿no? Un té, fue el té, cena, bebida, un vino buenísimo. Tiene un vino aquí en Georgia. Chapo. Y nada, pues vamos a recoger. Nos han dicho que vayamos a despedirnos y que tomamos un café con ellos por la mañana, así que nos iremos ahora para ahí. Qué cara tengo, ¿no? Recién levanta. Si me despierto yo por la mañana, así como veis, esa es la realidad. ¿O creéis que voy montada todo el día? No. Montada, o sea, en la expresión brasileña es arreglada. Y en la española, montada, ya sabéis lo que es. Montada. Pues sí, montada también. También. El tendedero ya está casi seco con todo lo que ha llovido. Entre las cosas que llevo yo colgadas... Me parece un bulambero. Sí, parezco un vendedor ambulante con la moto. Llevo esta redecilla que veis aquí. ¿Para qué es? Pues muy sencillo. Como os he dicho alguna vez, yo llevo normalmente una camiseta, un calzoncillo y unos calcetines, siempre de repuesto. Entonces, cuando paro en algún sitio, una fuente, lo que sea, los lavo. Y para secarlos en la moto, ¿cómo? Pues muy sencillo. Aquí. Súper fácil. Lo metes aquí, en esta redecilla, preparando el aire, no los pierdes. Antes los ataba aquí, pero los ataba con una goma, pero ya era demasiado... demasiado ambulante. Entonces aquí va más discretito todo. Imaginaos, cogía unas braguitas de mi niña, las ponía también ahí y claro, cuando paraba aquello era un espectáculo. Si queréis ver mi braga, aquí podéis ver la colgada. Aquí está. Pequeñitas. O sea, eso es una mínima expresión. Entonces... Prohibido para menores. Entonces... Solo para mayores de 30 años. Lo pongo aquí y ya está. Y ahí se va secando. El título del vídeo, las bragas de Fernanda. Esto es de Gibi también. Gibi tiene unas maletillas para llevar la ropa, tiene un montón de complementos muy chulos. Entonces, no era para esto, pero yo lo uso para eso. Lo llevo ahí y siempre lo tengo seco. Acampamos en algún sitio, sobre todo en verano que hace tanto calor, pues te quitas tus calcetines, tus calzoncillos, tu camiseta y te pones una sequita y nueva. Bueno, nueva, limpia, porque nuevas... Le damos un tute, llevo alguna camiseta más y algunos calcetines más, pero no muchos más. No hace falta tanto para viajar, con muy poquito os apañáis. Al principio coges muchas cosas y a medida que va avanzando el viaje vas quitando y aún así, porque llevas otras cosas que son también más necesarias. Si quieres cierta comodidad, la cocina, en fin. Claro, podrías quitar cosas, equipaje, ¿no? Que me decís, ¿quita equipaje? Sí, claro, puedo quitar equipaje, pero quitar equipaje... significa también muchas veces quitar comodidad cuando acampas mucho. Si no vas a acampar y eso, pues realmente, pues que vamos, con una bolsa atrás te sobra, no necesitas más. La acampada y la cocina ocupan bastante. Para una semana a lo mejor, pues solo me llevaría tienda de campaña, nada más, incluso a lo mejor ni saco, como emergencia. Pero ya en un viaje de tantos años, pues claro, tienes que llevar de todo. Pues eso es lo que hay, muchachos. Pues esta colchoneta, súper recomendable, del de Caldon. Mirad el modelo cuál es. No sé si ya lo harán o no lo harán,
Pero es que difícil de pinchar, solo hemos pinchado una vez, una de ellas, y ocupa nada. Y es de 180 centímetros por 48. A ver, aquí se ve mejor, 180 por 48 y aguanta mi superpeso. Ahora la voy a plegar. Ya veis, plegadita. En un momento, 3 años con nosotros, usada muchísimo, mucho tute y como nueva. Un muy buen producto, de verdad, vale la pena comprarlo. No es muy barata, no me acuerdo cuánto costó. ¿Cuánto costó? ¿Te acuerdas la colchoneta? Sí, creo que sobre 20 euros o algo así. O algo más, o 25, pero vamos, vale la pena. Y también hay un cojín muy pequeñito, también de Decathlon, que lo podéis comprar, que va muy bien también. No nos patrocina Decathlon, por desgracia, pero bueno, cuando las cosas son buenas, son buenas. Walk ahead. You cover us in shame and I take the blame. Living by the Aha. Parça godi mako. Mortia de green. Mastia? Skutai sido de green mo zugdi di de green вообще рука ге. Kutai, kanyon katais. Aha. Mastia? איך לקוטה שבי דיחד? Afte. Ta telefon. 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 Aha. Interneti da давай. No internet. Нет. No. Google Maps. Topluyoruz. Açta bir. Her motosikleti biliyorum. high school blues. Walk ahead. Big cannons keep provoking. Blood red sun starts choking. Bueno, mis amigos, hoy la ruta será bellísima porque nos vamos a adentrar en las montañas del Cáucaso, o sea que genial, tengo muchas ganas. Será una pista increíble porque he visto en Google y no marca carretera, o sea que fenomenal, lo que nos gusta a nosotros. Son las 9:30 de la mañana, porque ahí marca las 8:30, pero es que va una hora retrasado. Vamos a ir hacia una pista que creo que son 500 kilómetros de pista, una pasada. Sí, bueno, sería más o menos 250 hoy hasta Mestia, que es un pueblo turístico muy bonito en las montañas del Cáucaso, y luego mañana ya en dirección a Kautazi, más 200 kilómetros, todo por pista, porque he mirado en Google y no me marca carretera ninguna. Creo que el tema de las vacas pensamos que es porque todas las casas aquí son grandecitas, con bastante terreno, entonces ya hemos visto varios que tienen los terneros dentro de la casa. Claro, cuando se hacen grandes no tienen bastante césped dentro de la casa para que coman las vacas, entonces las sueltan. O sea, no son grandes ganaderías, que supongo que las habrá, son particulares que tienen sus vacas. Y entonces, pues eso, cuando se hacen grande la vaca, pues la sueltan ahí que vaya comiendo. Y por eso hay tantas y en tantísimos sitios. Entonces, pues en la carretera, comiendo en las orillas. Y barro. Y algunas piedras de esa resbala, todo de esa resbala. Despacito. Todo lo que llovía anoche. Piedras mojadas de esas que resbalan. Son redondas. ¿Ves? Dios, cómo se baja, ¿no? Acelera un poco ya y se cruza la moto. Esperemos no encontrarnos con mucho barro. Pero yo creo que es todo así. Espero que sea así. Esas piedras aquí son las que resbalan. Mira, ves, se resbala. ¡Guau, guau, guau, guau! Claro, están mojadas, son redondas. ¿Ves? Aquí donde tendría que estar los animales no están. De verdad. Claro, porque las casas las tienen en las carreteras.
Hostia, qué gustado. No hay como un cementerio, son todo tumbas en la carretera. Y claro, está todo lleno de selva, todo así tan frondoso que lo hacen ahí. Chichiu. Oh. Sin pelea. Oh, epa. Míralo, míralo, míralo. Se ponen celosos. Se han Dios. puesto celosos, cariño. Ajá. Joder, Dios. la que han liado, los celos, qué malos son. Ahí arriba se ve el glaciar. Está cubierto con las nubes. Tiene que estar, yo qué sé, 3000 metros más, ¿no? Más. Más, porque aquí estaremos alto ya. Los bebecitos tomando el sol en mitad de la carretera. He visto un montón de chiringuitos de cerveza que venden solo cerveza. I watch you as you drive. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on. I put my feet. A los que os gusta el piragüismo, está esto ideal. Piedras que caen de arriba, Dios mío de mi vida. Es una lotería que no te caiga ninguna. I put my feet up. And we just sing along. And I can't help but feeling. Just loving this moment. Can we stay here forever? Sí. ¿Qué ha pasado? Dios, Dios. ¿Qué te ha pasado? Que se me ha ido la Ya moto. te he visto. Dios, Estaba mojado eso ahí. puse el pie. Buah. Pues no sé, estaba mirando la montaña y te he visto de reojo a ti. Bueno, pues ya estamos en la pista que nos va a llevar a un lago que hay. Será un ibón, se llama en España. Hay vaca aquí. Sí. No te pares, no te pares, no te... Mierda, mierda.